Si estás viendo esto después de la medianoche, no estás solo. Esta historia te perseguirá incluso cuando apagues el video. Porque no hablamos de leyendas urbanas. Estas desapariciones ocurrieron en la vida real, en pueblos reales, con testigos reales, pero jamás obtuvieron respuestas. Prepárate para conocer 3 casos de Colombia tan aterradores y enigmáticos, que hasta hoy siguen desafiando a la lógica, a la ciencia y a la razón. Soy el narrador de este canal, y esto es lo más oscuro que he contado hasta ahora. Colombia, tierra de selvas espesas, pueblos olvidados por el tiempo, y caminos donde la realidad se distorsiona. Durante los últimos 30 años, han surgido casos de desapariciones que ni las autoridades, ni los medios, ni los expertos han podido explicar. Hoy te hablaré de 1. El caso del niño que desapareció en un parque natural y regresó, diferente. 2. La historia de una mujer que se desvaneció en la carretera y fue vista en sueños por más de 20 personas. 3. El pueblo entero que perdió a 11 personas en una sola noche, sin dejar rastro. Cada uno de estos casos tiene archivos, grabaciones y testigos que siguen sin entender lo que vivieron. Lo que estás a punto de escuchar es real, y si te atreves a seguir hasta el final, podrías notar señales que nunca habías visto antes. Caso 1. El niño del Parque Natural de Chingaza. Año 1996. Lugar: Parque Nacional Natural de Chingaza, Cundinamarca. Era una excursión escolar como cualquier otra. 12 niños, 3 maestros, 2 guías ambientales. El objetivo: pasar una noche de campamento entre los páramos y lagunas místicas del Chingaza. Pero esa noche, uno de los niños, Julián Duarte, de 9 años, desapareció sin explicación alguna. Todo ocurrió después de las 2:15 de la mañana. Unos dicen que se levantó sonámbulo. Otros, que alguien lo llamó por su nombre desde el bosque. Lo cierto es que, a la mañana siguiente, su saco estaba sobre una roca, sus huellas iban hasta el borde de una laguna, y ahí terminaban. Las autoridades peinaron la zona durante 17 días. Nada. Ni una pisada, ni ropa, ni olor detectado por perros entrenados. El caso se cerró como desaparición en zona silvestre. Pero la historia no terminó ahí. 3 años después, una familia de campesinos reportó que un niño desnudo apareció en una cabaña abandonada, a 27 kilómetros del lugar original. Lo más inquietante, decía llamarse Julián Duarte, pero físicamente parecía tener la misma edad que el niño perdido. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. El segundo caso ocurrió 3 años después de la desaparición de Julián Duarte. Esta vez, no se trató de un niño ni de un bosque, sino de toda una familia. La historia de los Quintero estremeció al país en 2006, cuando su casa, ubicada en las afueras de El Retiro, Antioquia, fue hallada completamente vacía, pero sin señales de abandono. Los Quintero eran una familia común, madre, padre y 2 hijos adolescentes. Vecinos los describían como tranquilos, amables y discretos. Según informes policiales, el 8 de julio de ese año un repartidor de pan tocó la puerta y notó que no obtenía respuesta. Al mirar por la ventana, vio que el desayuno seguía servido en la mesa, la televisión estaba encendida en un noticiero, y uno de los teléfonos de la casa sonaba insistentemente. Alarmado, llamó a la policía. Cuando los oficiales entraron, encontraron la escena más inquietante de sus carreras. Todos los aparatos eléctricos seguían funcionando. Las camas estaban tendidas, pero la ropa de dormir no se encontraba. Las carteras, celulares y documentos seguían en la casa. La puerta trasera estaba entreabierta, sin señales de forzamiento. No había signos de violencia, lucha, robo o presencia de terceros. Pero lo que más impactó a los investigadores fue lo que encontraron en el cuarto de los hijos, una pared cubierta con hojas sueltas escritas a mano, cada una con la misma frase repetida cientos de veces. No podemos cerrar los ojos.
Ellos están en el silencio. A partir de ahí, el caso escaló a nivel nacional. La policía peinó los alrededores, helicópteros rastrearon las montañas cercanas y buzos revisaron los ríos más próximos, sin ningún resultado. Los cuerpos jamás fueron encontrados. Pero eso no es lo más inquietante. Un mes después, un equipo de periodistas locales entró a la casa para grabar un reportaje especial. Durante la grabación, las cámaras captaron susurros lejanos, incluso en habitaciones donde no había nadie. Cuando los audios fueron analizados, se detectaron palabras ininteligibles en un idioma no identificado, con patrones que se repetían a intervalos regulares. El video jamás se transmitió. El canal afirmó que fue por respeto a la familia, pero uno de los técnicos de sonido filtró una copia años más tarde en la Deep Web. En el video, una de las cámaras se apaga abruptamente y, durante un segundo antes de la interferencia, se alcanza a ver una figura humanoide, sin rostro, en el reflejo de una vitrina del comedor. La zona donde se encontraba la casa fue cerrada por las autoridades y posteriormente declarada inhabitable por razones estructurales. Sin embargo, varios exploradores urbanos que lograron entrar reportaron sentir desorientación, escuchar voces y perder la noción del tiempo durante minutos, como si el lugar alterara la percepción. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocurrió con la familia Quintero. Pero un detalle conecta este caso con el de Julián Duarte, aunque los medios nunca lo relacionaron. En el reverso de una de las hojas pegadas en la pared se encontró un símbolo dibujado con carbón. El mismo símbolo hallado grabado en el brazo de Julián. Y ese símbolo también aparecería en el tercer caso. El tercer caso, y quizás el más inquietante, no fue el de una víctima común. Se trató de Camilo Restrepo, un reconocido periodista e investigador independiente que había dedicado más de 10 años de su vida a estudiar fenómenos paranormales y desapariciones inexplicables en Colombia. Su obsesión comenzó precisamente con los casos de Julián Duarte y la familia Quintero. Camilo fue el primero en notar el símbolo compartido en ambas escenas y en sugerir, públicamente, que las desapariciones no eran coincidencia, sino parte de un patrón. Camilo tenía algo que los demás no, un archivo de investigación personal con más de 800 páginas, grabaciones, fotografías, entrevistas y coordenadas que jamás compartió por completo. Sus colegas decían que estaba cada vez más paranoico, que hablaba de zonas de distorsión temporal, de presencias no humanas, y de un mapa antiguo encontrado en una iglesia abandonada de Cundinamarca. El 14 de octubre de 2013, Restrepo publicó su último video en línea. No lo subió a su canal habitual, sino a una cuenta secundaria sin nombre, sin título, solo con un código, 314X. En el video, que dura 3 minutos y 11 segundos, Camilo aparece visiblemente agotado. Con una linterna, grabándose desde el interior de una cabaña de madera, susurra con voz temblorosa. Si estás viendo esto, no me busques. Estoy en el punto que marqué en la tercera página del archivo. El símbolo es un aviso. No es una firma. Es una advertencia. Y ellos, ya saben que los descubrí. Luego, apunta con la linterna a una libreta abierta donde se ve un dibujo borroso del símbolo en cuestión, acompañado por la palabra intercambio escrita en mayúsculas. El video termina abruptamente cuando Camilo se gira bruscamente hacia la puerta. Un sonido metálico, seguido de un susurro apenas audible, similar al captado en la casa de los Quintero, corta la grabación. Nunca más se supo de él. La policía encontró su cabaña una semana después. Estaba en el bosque de la serranía del Perijá, cerca de la frontera con Venezuela. Dentro, todo estaba ordenado, excepto por una silla volcada, una cámara dañada y su libreta personal, quemada parcialmente, salvo por la última página. No fue una desaparición. Fue una sustitución. Desde entonces, otros investigadores intentaron continuar su trabajo, pero varios de ellos sufrieron accidentes inexplicables. Perdieron contacto con sus familias o simplemente abandonaron las investigaciones sin razón aparente.
Los tres casos, Julián, la familia Quintero y Camilo Restrepo, comparten 5 elementos clave. La presencia del mismo símbolo, siempre oculto o semi-borrado. Desapariciones sin signos de violencia. Testimonios de voces o susurros en momentos clave. Disfunción tecnológica al intentar registrar pruebas. Cambios de comportamiento inexplicables antes del evento. Y lo más importante, el símbolo, que muchos expertos atribuyen a una cultura precolombina desaparecida, no aparece en ningún libro oficial de arqueología. Sin embargo, en el año 2015, un arqueólogo chileno publicó un artículo sobre grabados similares hallados en una cueva de la Patagonia, asegurando que eran de origen no humano. Esa publicación fue retirada 48 horas después, y el arqueólogo fue reportado como desaparecido días más tarde. Ahora bien, lo que estás a punto de leer en la siguiente página nunca fue compartido públicamente. Ni por medios, ni por la policía, ni por los familiares. Porque hay un archivo oculto, un fragmento de audio que solo unos pocos lograron escuchar, y una carta final que puede cambiar la forma en que entiendes estas desapariciones. Tras la desaparición de Camilo Restrepo, algunos miembros de foros paranormales y comunidades de buscadores de verdad lograron extraer metadatos del video titulado 314X. Entre ellos se encontraba un segundo audio oculto, codificado al final del archivo. Para acceder a él se requería un software de análisis de espectro. El sonido, al ser procesado, revelaba una pista de 17 segundos. Ese audio, según quienes lo escucharon, es inhumano. Se trata de una mezcla de frecuencias bajas y ultrasonidos, con un patrón repetitivo que, al ser acelerado, parece formar una frase en español antiguo. Una frase que heló la sangre de quienes la tradujeron. Él eligió mirar, ahora no puede dejar de ver. Tras escucharla, 3 de los moderadores que participaron en el análisis reportaron insomnio severo, visiones nocturnas, y 2 de ellos eliminaron sus cuentas sin explicación. Uno dejó una nota pública. He sentido a alguien parado detrás de mí cada vez que reproduzco ese audio. No estoy loco. No me está pasando solo a mí. Él los sigue a todos. Pero la historia no termina con el audio. Pergamino, la carta perdida. En 2017, una persona anónima envió por correo físico una carta mecanografiada a un programa radial colombiano especializado en lo inexplicable. El sobre no tenía remitente. Dentro, solo decía: soy familiar de Camilo. Durante años callé por miedo. Esta carta contiene su última confesión escrita, que él dejó escondida en la funda de su grabadora. Nunca se la mostré a nadie. Hasta hoy. La carta, escrita a máquina y manchada con lo que parecía ser café seco, decía lo siguiente: lo que encontré no era de este mundo, pero estaba en este país. Había señales, siempre las hubo. Gente desaparecida que nunca fue buscada, símbolos enterrados bajo iglesias, testigos que después no recordaban nada. Yo seguí el patrón, y me llevó al corazón de todo, un lugar donde las leyes del tiempo y del cuerpo no se aplican igual. Los que desaparecen no están muertos, pero tampoco están vivos. Solo están en otro plano, en espera. Esperando que alguien más mire. Si lees esto, nunca reproduzcas el audio sin protección. No abras la caja. No digas su nombre. No marques el símbolo. Una vez que los ves, ellos también te ven. La caja. En la misma carta, el autor hace alusión a una caja metálica que Camilo había dejado enterrada cerca de la cabaña donde desapareció. Un grupo de exploradores viajó en 2019 a buscarla con las coordenadas escritas en la carta. Solo uno de ellos regresó. Y nunca habló públicamente de lo que encontraron. Lo único que compartió fue una frase escrita en su cuenta de Twitter, antes de cerrarla. El símbolo es un umbral. No lo mires fijamente. Ahora estás por entrar en la página más extraña de esta historia. La conexión oculta entre estas 3 desapariciones, los patrones geométricos hallados en varios departamentos de Colombia, y un elemento que puede vincular estas desapariciones a un evento mucho más antiguo y global.
un evento que ocurrió en 1985 y que fue cubierto por todas las noticias del mundo. Pero nadie conectó los puntos. Hasta ahora. Durante años, cada desaparición parecía un caso aislado. Julián Duarte, el niño que regresó sin rastro del tiempo; Elena Vargas, la estudiante que dejó atrás señales simbólicas; Camilo Restrepo, el investigador que advirtió sobre un plano alterno. Pero en 2021, un investigador independiente colombiano, Germán Méndez, logró lo que nadie más había hecho: superpuso los mapas de los 3 eventos con registros antiguos de avistamientos ovni, desapariciones masivas temporales y exploraciones militares no registradas. El resultado fue escalofriante. Los 3 lugares formaban un triángulo perfecto. Y en el centro de ese triángulo, un pueblo pequeño del departamento del Meta llamado San Vicente de Morán. Pocas personas lo conocen, no figura en mapas turísticos, y lo más inquietante es que no tiene registros históricos oficiales antes de 1985, año en que, según documentos clasificados filtrados por un ex empleado de la inteligencia militar colombiana, ocurrió el incidente de los ojos abiertos. El incidente de 1985, censurado. Según ese archivo filtrado, el 23 de septiembre de 1985, una expedición militar enviada para inspeccionar una serie de sismos locales en San Vicente de Morán desapareció durante 48 horas completas. Cuando regresaron, ninguno de los soldados recordaba qué había ocurrido. Lo único que decían, entre delirios, era: los ojos seguían abiertos. Incluso cuando ya no había cara. No hay tiempo allá. No hay muerte. Solo mirada eterna. Algunos de los soldados fallecieron semanas después en circunstancias misteriosas, accidentes imposibles, suicidios inexplicables. Uno incluso desapareció durante una transmisión en vivo de televisión regional. La prueba genética de Julián Duarte. En 2023, un nuevo giro. El canal de investigación independiente Verdad Sellada obtuvo acceso exclusivo a una muestra de ADN de Julián Duarte, el niño que desapareció 20 años y regresó sin signos de envejecimiento. La muestra fue analizada por un laboratorio privado en Brasil. ¿El resultado? El patrón genético de Julián presenta una alteración en los telómeros que no es natural. Como si su cuerpo hubiera estado congelado, o como si el tiempo no le afectara. Esto no puede explicarse científicamente sin asumir un fenómeno no lineal del tiempo. Pero había más. Su ADN coincidía en un 87% con el de Elena Vargas. No eran familia. No había conexión previa. La única explicación viable: ambos fueron expuestos al mismo entorno o entidad. La señal que regresó en 2025. En marzo de 2025, una antena de monitoreo en Boyacá captó una frecuencia de radio emitida desde la zona de San Vicente de Morán. La señal solo duró 17 segundos. Y cuando fue decodificada por expertos en criptografía, reveló algo imposible. Una grabación del mismo audio que Camilo había encontrado en 2016, pero con una voz más clara esta vez. Una voz humana. Si ves esto, es porque tú también los viste. Ellos no olvidan. La última página revelará la hipótesis final, la advertencia global que nadie quiere creer, y un hallazgo hecho por la hermana de Elena en 2025, que podría cambiar todo lo que entendemos sobre el tiempo. La desaparición y el umbral entre dimensiones. Según documentos desclasificados por la Red de Estudio Dimensional de Buenos Aires, desde 1978 se ha hablado de un fenómeno conocido como la estancia. Un lugar donde el tiempo y el espacio se comportan de forma anómala. Los científicos que han teorizado sobre esta dimensión la definen como una zona de tránsito entre la percepción humana y entidades que habitan en frecuencias no visibles. Elena, Julián y Camilo no desaparecieron del mundo. Fueron trasladados. Y lo más inquietante es que, al parecer, no fue accidental. El triángulo colombiano no es el único en el mundo. Se han identificado al menos 6 regiones similares, todas en zonas de gran densidad forestal y baja presencia digital.
Lo que estas zonas parecen tener en común es que albergan puertas de tránsito entre nuestra dimensión y otra. Una teoría reciente, llamada teoría del eco persistente, afirma que cuando un humano ingresa a estas zonas, una réplica de sí mismo queda atrapada en esa dimensión, mientras el original regresa. Pero con el tiempo, algo más cruza también. Una presencia. Un eco conforma. Si has llegado hasta aquí, puede que ya hayas sido observado. Hay testimonios de personas que, tras ver los videos de Julián, Elena o Camilo, aseguran haber empezado a notar cosas pequeñas pero inquietantes. Luces que parpadean sin razón, susurros al dormir, sueños con símbolos que nunca antes habían visto. Y lo más escalofriante, apariciones en el reflejo de sus pantallas cuando están solas. El canal Cuentos y Misterios 78 acaba de publicar que recibió una carta sellada con sangre, presuntamente escrita por María Vargas antes de su desaparición. La carta, en parte ilegible, tiene una frase clara al final. Nos están llamando. Uno a uno. El orden importa. Pero el final es el mismo para todos, ser vistos. ¿Has notado cosas extrañas después de leer esta historia? Comenta ya fui visto si sentiste que alguien te observa sin razón. Comparte esta historia solo con quien sepas que puede soportarla. No todos deben conocer la verdad. Suscríbete para recibir los documentos originales filtrados de San Vicente de Morán la próxima semana.